Vamos a estar trabajando nuestro tema literatura de la conquista y la colonia en grado noveno en la asignatura de lenguaje, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir a nuestro Classroom, allí vamos a encontrar nuestra guía, nuestro enlace y nuestra actividad. Para el día de hoy tenemos como introducción un video que nos va a servir para empezar nuestras actividades. Entonces se los voy a compartir y ya vamos a explicar qué se realizará en este video. Listo, entonces con esta información los estudiantes van a narrar desde los diferentes puntos de vista, es decir, van a hacer una narración de esos hechos como si fueran el conquistador y van a hacer una narración de esos hechos como si fueran los conquistados, ¿de acuerdo? Vamos a presentar los objetivos de nuestra clase del día de hoy. La idea es que podamos reconocer las raíces indígenas y españolas en la literatura y reconocer información sobre un suceso del descubrimiento de América. Bueno, después de tener claro estos objetivos, vamos a pasar a desarrollar nuestras actividades. En este momento vamos a hablar sobre el contexto del descubrimiento, el contexto de la conquista y el contexto de la colonia, para posteriormente poder manifestar cuáles fueron las producciones literarias que se dieron en cada una de estas épocas, teniendo en cuenta que el dominio durante estos tres momentos, el dominio fue español, tanto en el descubrimiento como en la conquista y la colonia, sino que hay diferentes situaciones que enmarcan estos momentos. Eso lo vamos a realizar en nuestra clase. También vamos a escuchar fragmentos de literatura, tanto del descubrimiento y la conquista como de la colonia. Viernes 2 de noviembre. Dióles instrucción de cómo habían de preguntar por el rey de aquella tierra y lo que le habían de hablar de parte de los reyes de Castilla. Cómo enviaban al almirante para que les diese de sus partes sus cartas y en un presente para saber de su estado y cobrar amistad con él y favorecerle en lo que hubiesen de ellos menester. Listo, entonces ahí tenemos un ejemplo de un diario, es un texto característico en la época del descubrimiento y la conquista. En este momento predominaron los diarios de viaje y los diarios de la conquista. Y en la colonia vamos a escuchar fragmentos de poesía, por ejemplo. Los privilegios del pobre. El pobre es tonto si calla, y si habla es un majadero. Si sabe es un hablador, y si afable es embustero. Si es cortés, entrometido. Cuando no sufre, soberbio. Cobarde cuando es humilde. Y loco cuando es resuelto. Si valiente, es temerario. Presumido si es discreto. Adulador si obedece. Y si se excusa, grosero. Si pretende, es atrevido. Si merece, es sin aprecio. Su nobleza es nada vista. Y su gala sin aseo. Y si trabaja, es codicioso. Y por el contrario extremo, un perdido si descansa. Miren si son privilegios. Entonces tenemos dos producciones literarias en estos dos momentos, obviamente marcadas, como les decía, por la influencia española. La literatura indígena no tuvo lugar en estos momentos debido a las circunstancias dominantes de los europeos. En la actividad 3 vamos a observar un video para poder seguir contextualizando y seguir entendiendo este proceso. En este video vamos a analizar algunos autores y algunas fuentes que se producieron en ese momento.
Listo. Entonces estamos por aquí, vamos a observar fragmentos. Almagro, Cortés, Córdoba, Nereda, Morán, Gonzalo Hernández, Maldonado, Peñalosa, Vergara, Castañeda, Diego García Herrero y el Arriscado. Pero niño, Escalona y otro queda con el cual es el número acabado. Don Leonardo Manrique es el postrero, igual en el valor siempre el primero. Estos 14 son los que venían a verse con Valdivia en el concierto, que del pueblo imperial partido habían sin saber que Valdivia fuese muerto. Por la alta cuesta de Purén subían, y en el más alto asiento y descubierto, los caminos de rama ven sembrados, señal de paga y junta de soldados. Aquí estaban los indios emboscados, esperando a los nuestros si viniesen, por cogerlos sin orden descuidados, antes que del peligro se advirtiesen, de un bosque a mano hecho rodeados, para que más cubiertos estuviesen, antes que, inadvertidos del engaño, pudiesen a su salvo hacer el daño. Los 14 españoles abajaban por un repecho, al valle enderezando, donde ocultos los bárbaros estaban, cubiertos de los ramos aguardando. Los nuestros en el bosque aún no igualaban, cuando los indios, súbito sonando, bárbaras trompas, roncos tamborinos, los pasos ocuparon y caminos. En un punto los bárbaros formaron de puntas de diamante una muralla, pero los españoles no pararon hasta de parte a parte atravesalla. Hombres, picas y masas tropellaron, revuelven por dar fin a la batalla, con más valor y esfuerzo que esperanza. Vista de los contrarios la pujanza. De 3-2 escuadrones desviados, el paso los cercaron y huida. Viéndose así de bárbaros cercados, piensan abrir por ellos la salida. Otra vez arremeten apiñados, y aunque una escuadra de ellos fue rompida, volvieron a sus puestos recogidos, quedando de esta vuelta malheridos. 2 veces embistieron de esta suerte las cerradas escuadras tropellando, más viéndose cercanos a la muerte, prosiguen su derrota enderezando al desolado sitio y casa fuerte, a diestro y a siniestro derribando. Que los indios estrellos van mezclados, hiriéndolos también por todos lados. Bueno, entonces aquí tenemos un fragmento de una producción característica de la época, la crónica, ¿listo? Después de haber visto y escuchado esta animación, vamos a seleccionar las respuestas correctas que ustedes van a encontrar en su guía y en este enlace, ¿de acuerdo? Y con eso llegamos al final de nuestra clase de hoy. Obviamente, recordándoles que tienen una actividad que ustedes pueden revisar en el Classroom o en la pestaña de tarea en el enlace, cualquiera de los dos. Allí van a encontrar la actividad, van a leer cuidadosamente un texto y van a buscar datos relacionados con esa fecha, con ese autor, para responder por medio de un texto cómo el contexto afecta la producción literaria, ¿de acuerdo? Ahí tienen la actividad. Y en la segunda parte van a indagar sobre la visión de los vencidos, de qué trata, qué narra y cuál es su punto de vista frente a esta versión de la historia. Con eso llegamos al final de nuestra clase del día de hoy. Muchas gracias, hasta una próxima ocasión.